em, de tal manera que podamos, bueno, allí están viendo todas mi presentación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, muy buenas noches. Bienvenidos a esta su tercera webconferencia del curso de Matemáticas Financieras Avanzadas del programa de Economía. Dentro de las temáticas que trabajaremos hoy, estaremos centrados en los casos especiales de créditos e inversiones. Nos ubicamos en el marco del resultado de aprendizaje del curso número 3, hoy 5 de noviembre del 2025 a partir de las 6 de la tarde. En ese orden de ideas, pues esta tercera webconferencia, como siempre, los invita a establecer la comunicación necesaria cada vez que lo consideren prudente en torno a aclarar dudas, ¿cierto? Y a, digamos, estructurar, digamos, algunos componentes necesarios para el desarrollo de las actividades. Miren cómo ha venido pasando el tiempo, que hace que estábamos iniciando el curso y ya estamos hablando la próxima semana, el 12 de noviembre, 8 de la noche, de la tercera y última CIPAS del curso de Matemáticas Financieras Avanzadas, ¿cierto? La tercera y última CIPAS. Y hoy, 5 de noviembre, 6 de la tarde, estamos en nuestra tercera y última webconferencia. Entonces, esto ya huele a natilla y buñuelo. Ya la próxima semana estamos a mediados de noviembre, ya hay que pensar en el pavo, hay que pensar en los regalos para la familia porque se acabó el año. Y entonces en ese orden de ideas es muy importante hacer un tránsito en el proceso de formación, dejar allí, digamos, una constancia, ¿por qué no? A través de esta grabación, de cómo hemos ido avanzando en su proceso de formación en las tareas 1 y 2, introduciendo, digamos, todo el proceso de matemáticas financieras con la equivalencia de las tasas, luego conceptualizando un poco más con el tema de la estructura, ¿cierto? En términos de ya tablas de amortización con diferentes posibilidades asociadas a periodos de gracia, periodos muertos, anualidades, ¿cierto? Bueno, allí una serie de cosas que nos han ido metiendo en el desarrollo del curso y que nos mantuvo literal, ¿cierto? Nos mantuvo entre el 19 de agosto, ¿cierto? Y el pasado 30 de septiembre, perdón, y el pasado 27 de octubre, en ese proceso de formación hasta la tarea número 3. Pues bien, hemos llegado a la tarea número 4, ya ha pasado una semanita larguita, y sobre esta tarea número 4 redundan unas temáticas que son transversales, que continúan en el marco, digamos, de las implicaciones de lo que hemos venido desarrollando. En ese orden de ideas, desde el 28 de octubre, la semana pasada, el 28 de octubre, y hasta dentro de 2 semanas, el lunes 24 de noviembre, ¿cierto? Ya 24 de noviembre, literal, una semana después ya es el 8 de diciembre y se acabó el año. Porque por lo menos aquí en Cali, que es un espacio en el cual en las ferias de Cali, pues se toman la Navidad, ya desde el 8 de diciembre, no solo es el olor a natilla y buñuelo, sino de ese halo al lado de las comparsas, ¿cierto? La salsa y el desarrollo, digamos, de una serie de actividades muy lúdicas que son representativas de la región. Entonces, la invitación, porque estamos a portas de cerrar la actividad número 4, el 24 de noviembre, es a trabajar de manera fuerte y colaborativa para consolidar los resultados de aprendizaje del curso. Este resultado del aprendizaje del curso es el que venimos trabajando desde la sesión anterior y básicamente busca que ustedes analicen los flujos de efectivo y apliquen principios de matemáticas financieras avanzadas para determinar el valor presente, el valor futuro y, digamos, en términos de contextos de inversión y financiación, alojar todas las estructuras necesarias para analizarlas, ¿cierto? Y estructurarlas para tomar decisiones. Esto implica una serie de actividades que ustedes apalancan, desarrollan en un archivo en Excel
que busca que usted desarrolle unos ejercicios en los que analizan los créditos, las tasas variables, ¿cierto? En moneda nacional, en moneda extranjera. Hay algunos casos prácticos que involucran descuentos de títulos valores con sus respectivos cálculos financieros, ¿cierto? Y entonces la tarea es que ustedes hagan una propuesta escrita de estrategias financieras para optimizar esos créditos, esas inversiones en contextos económicos variables. Ese es el elemento central sobre el cual ustedes se están moviendo y tengo obligatoriamente que establecer allí cómo la evidencia de aprendizaje está asociada a que ustedes desarrollen esos ejercicios que básicamente contemplan esas tasas variables en moneda nacional y extranjera, en ese taller práctico que involucra el descuento de títulos valores con sus respectivos cálculos financieros y desarrollen esa propuesta escrita de las estrategias financieras para optimizar créditos e inversiones en contextos económicos variables, ¿cierto? Y entonces esto lo que va a permitir es que ustedes consoliden, ¿cierto?, la entrega de la tarea número 4. Esta tarea, pues, arroja un puntaje de 125 puntos, 125 puntos más. Y allí quiero hacer un llamado muy importante que es relevante, ¿cierto? Y el llamado está asociado a pilas con asumir el rol en las actividades, ¿cierto? Hay que asumir el rol en las actividades. Hay compañeros, por ejemplo, que se ve que ni siquiera revisan la webconferencia o las CIPAS porque, digamos, están muy estructuradas para acompañar de la mano el proceso de formación y entonces cuando uno ve los entregables, que además los desarrollan en ocasiones de manera individual, pues se nota, ¿cierto? Que lo que están haciendo es el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial para que les dé unas respuestas que técnicamente ni siquiera se acercan al proceso de formación, porque el proceso de formación se aborda, digamos, de manera muy, muy tácita a través de estos espacios académicos que además ustedes cuentan con esos elementos, tanto en Excel como con estos medios educativos que utilizamos para aprovechar mucho más esta experiencia de formación. Y se ve que ni siquiera retoman la información porque no tienen ningún componente de los que ustedes trabajan y de los que se entregan a través de la web. Esa es como la realidad que uno evidencia. Muy bien. También lo cierto es que esta tercera y última webconferencia nos obliga de una vez a tratar unos temas álgidos asociados al cierre del curso. El cierre del curso es un curso que termina de manera colaborativa con sus últimos 125 puntos, iniciando el 25 de noviembre y terminando el 8 de diciembre. Miren esta fecha, ¿no? 8 de diciembre. Y entonces ustedes allí tienen un rack diferente, porque este rack básicamente evalúa proyectos financieros utilizando herramientas de valor presente neto, tasa interna de retorno y el costo promedio ponderado del capital, integrando allí criterios de sostenibilidad y competitividad. Y básicamente lo que ustedes hacen es desarrollar un caso de estudio que evalúa un proyecto financiero incluyendo cálculos de WACC, valor presente neto, TIR, y digamos, la tarea es que ustedes en grupo presenten esos resultados de evaluación de proyectos, justificando las decisiones financieras tomadas, digamos, resolviendo los ejercicios prácticos relacionados en el cálculo del costo de capital promedio ponderado para proyectos específicos. Allí pues ustedes, digamos que como producto desarrollan ese caso de estudio que evalúan el proyecto financiero, incluyendo pues la TIR, el BNA, ¿cierto? Y hacen una presentación en grupo de los resultados de la evaluación del proyecto, justificando las decisiones financieras tomadas. Esta resolución de los ejercicios prácticos con el cálculo del costo promedio ponderado del capital para los proyectos específicos es lo que se estructura en el marco de la tarea número 5 de créditos decisorios, de criterios decisorios. Entonces, bien, estos componentes que se valoran muy claramente de manera ejecutiva a través de la agenda del curso de matemáticas financieras avanzadas, código 105027 con 3 créditos, ¿cierto? Para este periodo 1604, Peraca 2034, pues ilustra en detalle cuáles son los elementos sobre los cuales ustedes deben de interactuar para entregar el solucionario. Bien, este es un componente trascendental
porque, le repito, estamos a puertas del cierre. Claro está, si yo estoy hablando de la guía de aprendizaje de la tarea número 4 del curso de Matemáticas Financieras Avanzadas, pues entonces tengo que retomar algunos componentes muy específicos de esta tarea número 4 que busca comprender, analizar, digamos en prospectiva, casos especiales de créditos e inversiones en moneda nacional, en moneda extranjera, ¿cierto? Y todo el tema asociado, digamos, al factoring, a los descuentos, ¿cierto? Entonces ese elemento, ese es el que, sobre el cual nos vamos a mover, a centrar, pero no sin antes dejar claro que la guía de aprendizaje es muy, pero muy puntual y los invita a que entre el martes 28 de octubre y el lunes 24 de noviembre cierren la actividad de manera positiva y proactiva, porque allí ya estaremos, ¿cierto? Completamente consolidando el 75% del curso. Ese es el elemento central. Ahora bien, hay que entender que este curso, pues ustedes ya en el marco de lo que estamos dialogando, están transitando en la ejecución de los tres resultados de aprendizaje, que lo que busca es que ustedes identifiquen, digamos, esas características del sistema financiero, tasas de interés, y vean el impacto de tomar decisiones económicas, que analicen flujos de efectivo y apliquen principios de matemáticas financieras avanzadas con relación al valor presente, al valor futuro, a contextos de inversión y colocación de recursos, y sobre todo, que en la parte final, pues evalúen un proyecto financiero con las herramientas trabajadas, integrando criterios de sostenibilidad y competitividad. Ese es el elemento central sobre el que se mueve esta actividad. En ese orden de ideas, ustedes tienen un archivo en Excel que tiene una serie de ejercicios que los invita a establecer, digamos, ese relacionamiento con cálculos en moneda nacional, moneda extranjera y el impacto que eso tiene sobre la financiación y la inversión. De igual manera, digamos, hay algunos ejercicios muy puntuales que establecen la necesidad de que ustedes identifiquen con claridad las inversiones en términos de rentabilidad y los préstamos en términos de costo para estructurar la toma de decisiones. Entonces, sobre eso es sobre lo que vamos a interactuar en el archivo en Excel. Ahora hay una cosa muy importante y es que a veces ustedes como estudiantes dejan de lado esas tareas que son muy puntuales, como por ejemplo que ustedes asuman un rol. Y uno dirá, pero es que asumir el rol, ese asumir el rol está categorizado taxativamente en la guía asociada a la rúbrica de evaluación. Y si la rúbrica de evaluación contempla, ¿cierto? Un valor, creo que son 25 puntos con relación a solo tomar ese proceso, obviamente también al cumplir con ese proceso de socialización de sus aportes para que se genere la realimentación respectiva, pues es una tarea importante que deberíamos de señalar en el proceso de formación. Allí luego hay otro componente trascendental y es que esa tarea te marca unas funciones. Porque si bien en su mayoría los grupos están constituidos por 5 personas, pues aquí hay un componente de 3 cargos, lo que implica que hay un componente que se repetirá, que es el de los colaboradores, que son básicamente los encargados de apoyar en la depuración del documento final, ¿cierto? En el marco de hacer un buen análisis con relación a la estructura de las normas APA y de esos sujetos que ustedes están incluyendo en el proceso de formación a propósito, digamos, del curso. Ahora bien, miren ustedes que no es al vacío, o sea, allí hay un director, hay un compilador, hay, digamos, 3 colaboradores y el director tiene unas funciones muy puntuales. Tiene que estructurar las fechas, ¿cierto?, de ejecución del proceso. Entonces, en ese orden de ideas, si yo estoy ejecutando fechas, debería entonces de hacer un seguimiento expedito para que cuando se presenten periodos o espacios muertos, pues el cuerpo pueda interactuar de manera muy efectiva. Sobre eso, sobre lo que nos vamos a mover. Claro, cuando uno mira eso,
Entonces, miren que si yo estoy trabajando en este curso y como estudiante asumo el rol de director, pues tengo que coordinar cuáles son los tiempos sobre los cuales se desarrolla la actividad y para esto la guía les da unos componentes de análisis muy importantes, les dije pilas, para los aportes individuales máximo 15 días previo al cierre de la actividad y para los aportes colaborativos máximo 6 días previo al cierre de la actividad. Entonces es muy importante la manera como ustedes interactúan porque el compilador es el que se encarga de hacer la entrega del trabajo, de publicar el producto final, de, digamos, estructurar el trabajo según lo que establece la guía de actividades y publica el producto final. En ese orden de ideas, la invitación es a que recuerden, el asumir la tarea implica unos puntos dentro del desarrollo de la actividad. Denme solo un minuto, soluciono un componente. Bueno, muy bien. Dicho eso, entonces es necesario también, digamos, identificar algunos elementos que lo que va a hacer es que ustedes de manera ordenada estructuren el proceso. Pues, ¿cuáles van a ser esos elementos? En primera instancia, ¿cierto? Pues retomar el archivo en Excel y sobre ese archivo, pues empezar a desarrollar los ejercicios. De hecho, digamos que en el proceso proyectado, pues inclusive vamos a empezar a hoy a empezar a ejecutarlo para que se vea una descripción de alguno de los ejercicios, puesto que casi que si ustedes hacen un análisis semanalmente, dejando una semana de intermedio entre una CIPAS y un web, nos hemos estado encontrando. Y eso sigue vigente. La próxima semana estaremos en las IPAs como está estructurado y programado. Entonces, en ese orden de ideas, el curso ha sido, digamos, muy asociado a ese impacto de relacionamiento entre una y otra actividad. Denme entonces un segundo adicional.
Denme solo unos minuticos porque es que tengo allí como bloqueado el equipo. Denme solo un segundo. Estoy teniendo que reiniciar el equipo. Denme solo un minuticos.
Bueno, muy bien. Allí, digamos que dentro de los componentes que estamos abordando, seguimos retomando el tema de la equivalencia de las tasas. Eso sigue siendo un factor determinante en este proceso de formación. Y precisamente, pues es la base de lo que vamos a validar en este proceso. Entonces, miren ustedes, siempre la equivalencia de las tasas digamos, en ese entramado de lo que implica el valor del dinero en el tiempo, es estructural. Porque eso determina también las capacidades de riesgo, ¿cierto? Las diferentes posibilidades que se tienen en el entorno de establecer escenarios, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues esos dos componentes van a estar presentes hasta el final del proceso de formación. Recuerden ustedes que siempre que estamos desarrollando este tipo de actividades, pues ustedes tienen, digamos, unos apoyos que son esas ayudas, ¿cierto? Entiéndase, estos archivos que nosotros manejamos en la sesión, que las publicaré respectivamente para que ustedes puedan hacer uso y apoyarse en el desarrollo de las actividades, digamos, en el marco de los ejercicios que vamos validando. Dicho eso, mm, allí estoy, digamos, a ver, lo muestro. Allí ustedes están validando digamos, el ejercicio asociado a el anexo número 1 de la tarea número 4, precisamente de los casos especiales, ¿cierto? De créditos y de inversión, de colocación y captación de recursos. Y allí, pues la portada, ¿cierto? La estructura del archivo en Excel es el mismo, ¿no? Tienen siempre su portada en la que incluyen pues todos los integrantes del curso, tienen su introducción, sus objetivos y empiezan a desarrollar todos los ejercicios. Voy a empezar validando, digamos, algunos componentes necesarios, digamos, para establecer esa congruencia entre una y otra actividad. Lo primero es, miren este ejercicio. La estructura de este ejercicio es muy interesante. Dice, encontrar las respectivas tasas de interés efectivas para una inflación esperada del 10% anual con las siguientes tasas reales: 1% bimestral, 2% 2% cuatrimestral, 3%, perdón, con las siguientes tasas reales: A, 1%, B, 2%, C, 3%, D, 10%, E, 15%, ¿cierto? Estamos hablando de la tasa real, ya me está dando la tasa real. Y les está diciendo que pues ustedes tienen unas tasas de interés efectivas en el marco de una inflación esperada del 10% anual. Entonces, miren que hay que hacer el análisis muy juicioso, porque si yo estoy hablando de inflación, entonces estoy hablando de TRI, de tasa real interna, ¿cierto? Cuando estoy hablando de esa tasa real interna, ¿cierto? Que es el componente sobre el cual estamos, digamos, despachando el proceso. Esa tasa real interna está asociada, por un lado, a reconocer, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa efectiva de análisis? Y entonces por eso ustedes encuentran que el ejercicio es uno más la tasa efectiva, ¿cierto? Y por el otro, el impacto que tiene, ¿cierto? La inflación. Y por eso el ejercicio es asociado a uno más en términos de la inflación. Esos son los dos componentes que interactúan para el desarrollo de la fórmula. Entonces, claro, cuando yo veo el ejercicio, entonces me interrogo, me pregunto, ¿cuál es esa manera, o cierto, o de qué manera desarrollo el ejercicio si veo que los componentes que me están estructurando, que me están definiendo, pues tendría que lograr dilucidarlos, puesto que el ejercicio está planteando per se estructuralmente, está dando unas variables y entonces uno dice, pero venga, esas variables... ¿cómo logro analizarlas? ¿Cómo logro interpretarlas en el marco del ejercicio que estoy desarrollando? ¿Cierto? Entonces, claro, ahí hay una tarea implícita, una tarea juiciosa que implica, pues, que se haga
un ejercicio de despeje, ¿cierto? En el fondo, eso es lo que nos está demandando el proceso. El proceso está diciendo pilas, usted tiene que ir a despejar esa fórmula porque la fórmula solita, digamos que tiene unos componentes que requieren de manera expedita que usted analice el proceso. Entonces usted dice, la tasa real interna es igual a 1 más la tasa efectiva dividido 1 más la inflación. Todo eso, todo eso, ¿cierto? Menos 1. Eso hace parte de la fórmula, ¿cierto? La fórmula está marcada ahí con comillas, el menos 1. Voy a ponerlo grandote para que se vea pues que hace parte de nuestra fórmula, ¿cierto? Ese es el ejercicio, sobre esto es que nos estamos moviendo. Entonces miren que el ejercicio demanda que ustedes despejen, porque si yo pongo las variables encima, digo, encontrar las respectivas tasas de interés efectivas. Ah, el ejercicio, desde el momento en que está formulándose, me está diciendo pilas, hálleme la tasa efectiva. Muévase ahí, ¿cierto? O sea, hálleme la tasa efectiva. Y ese es un elemento trascendental, es diferencial, ¿cierto? Porque la tasa efectiva, pues está al interior del ejercicio, ¿cierto? La tasa efectiva está al interior del ejercicio y entonces implica una tarea que básicamente es despejarla, ¿cierto? Y entonces, si eso es lo que me está preguntando, pues el ejercicio en alguna parte me tiene que dar las otras dos variables, entiéndase la inflación y la tasa real. Cuando uno lo sigue leyendo, dice, para una inflación esperada del 10% anual. O sea, ya me está diciendo que la inflación es del 10%. Entonces, mírelo ahí y digamos en torno a eso lo que uno hace es reemplazar. Y luego empieza a cambiar la variable. Dice, la inflación pues se va a mantener, pero pilas, ¿qué pasa si la tasa real es del 1%? Entonces allí te da el 1%. Entonces, claro, hay que hacer un ejercicio de despeje, porque si yo resuelvo este ejercicio tal cual como se me está presentando, entonces uno diría que el 1% es igual, abro dos paréntesis, a 1 más esa tasa efectiva que estoy despejando, dividido, abro paréntesis, 1 más, en este caso, el 10%, todo eso menos 1. Miren el ejercicio que se me está planteando a propósito del planteamiento de la fórmula. Esto se me está planteando de esta manera a propósito de esa fórmula. Entonces, claro, yo empiezo a despejarlo. El menos 1 está al otro lado de la igualdad restándolo todo, pues lo paso al otro lado de la igualdad a sumar, ¿cierto? Y empiezo a ir despejando el ejercicio y entonces digo 1 más 1% es igual a, quito el primer paréntesis y al eliminar el 1 de la igualdad empiezan a quedarme solo dos paréntesis. Y entonces resulta que 1 más la tasa efectiva dividido 1 más el 10% implica que 1 más el 10% está dividiendo y por lo tanto yo puedo seguir despejando pasando al otro lado de la igualdad a multiplicar el 1 más el 10%. Entonces eso es efectivamente lo que uno hace, ¿cierto? 1 más el 10% lo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar y va quedando esa igualdad mucho más despejada, porque ya queda 1 más la tasa efectiva, ¿cierto? O sea, queda 1 más el 1% por 1 más el 10% es igual a 1 más la tasa efectiva. Ah, pues si yo lo que quiero hacer es dejar solita la variable, ¿cierto? El 1 que está sumando la tasa efectiva y que es la que necesito despejar, pues la paso al otro lado de la igualdad, pero pues para eso abro dos paréntesis y le digo, ah, bueno, a toda esa igualdad le voy a restar 1. Ah, cuando le resto a toda esa igualdad 1, pues eso me da la tasa efectiva, ¿cierto? Claro, ese es un elemento que ya me va dando un cierre en el ejercicio, porque entonces aquí ya me está diciendo, ah, ok, eso quiere decir, ¿cierto? Que la tasa efectiva, que es en últimas la que desde el inicio despejé para resolver, ¿cierto? Entonces la tasa efectiva sería igual, dos paréntesis, 1 más el 1% que estamos estructurando allí, ¿cierto? Luego cierro paréntesis por, abro paréntesis, 1 más, entonces está el 10% de la inflación,
todo eso menos 1. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Pues claro, cuando ya consolido la información, pues él automáticamente me arroja, ¿cierto? Que la respuesta asociada es del 11,10%. La tasa efectiva, ¿cierto? En el marco de los elementos de ese ejercicio, representa el 11,10%. ¿Por qué? Porque la inflación es del 10% y lo que crece realmente el ejercicio, ¿cierto? Es del 1%. La tasa real de crecimiento interna es del 1%. Muy bien. Esta es la manera como se abordaría esta primera práctica, ¿cierto? Uno lo que hace es reconocer entonces las variables. Y entonces, si estoy hablando de la tasa real interna, la variable sobre la cual se efectúa el análisis es la inflación. Ese es un elemento diferencial, ¿cierto? Porque la inflación es la que determina que se esté hablando de la tasa real interna, ¿sí? Entonces uno diría, venga, pero si hablo de la tasa real interna, pues ¿por qué no hablar también de la tasa real externa? Y hablar también de la tasa real externa a propósito de todos los procesos de globalización, de apertura, ¿cierto? De, digamos, tratados de libre comercio, ¿cierto? De un montón de estructuras que son necesarias de reconocer en el mercado y que muestran cómo va evolucionando la perspectiva, ¿cierto? De cada componente. Entonces, listo, yo si quiero resolver los 5 ejercicios, lo único que hago es reemplazar el 2%, el 3%, el 10% y el 15% en la tasa real interna. Aquí, en este momento, lo que va a terminar cambiando, ¿cierto? Lo que va a terminar cambiando es la variable asociada a la TRI. O sea, yo podría formular este ejercicio para hacerlo muy fácil, ¿cierto? Y decir, voy a poner la TRI aquí arriba. Y cuando pongo la TRI de esa manera, entonces digo, pilas, hay una TRI que es del 1%, pero hay otra TRI que es del 2, 3, 10 y 15%. 2%, 3%, 10% y 15%. Pues listo. Cuando hago este análisis, ¿cierto? Y pues ya hice el despeje, ya demostré por dónde iba la cosa, ¿cierto? Entonces miren que el 1% yo lo seleccioné de la parte superior. Ah, bueno, lo puedo ubicar el 1% allí para formularlo, ¿cierto? Y que me quede fácil la tarea. Porque listo, si lo que estoy hablando es de la TRI, pues el otro componente del que estoy hablando es la inflación, ¿cierto? Claro, y esa inflación ya la estamos determinando en el marco de un 10%, pero esa sí no cambia. Esa es la misma para todos. Entonces miren que me dice 1 más ese 10%, ¿cierto? 1 más el 10% por 1 más el 1%, todo eso menos 1. Entonces eso me da que la tasa efectiva pasa, cuando es del 1% la tasa real, a 11,10. Cuando es del 12%, la tasa real, 12,20. Cuando es del 3% la tasa real, entonces uno estaría hablando de 13,30. Cuando es del 10% la tasa real, está hablando del 21%. Y cuando es del 15% la tasa real, entonces uno está hablando del 26,50%. ¿Cómo hice eso? Pues básicamente despejé la fórmula. Y al despejar la fórmula, reemplazo las variables y automáticamente me da las respuestas que me está solicitando el ejercicio. Ese es un elemento muy importante y es el fundamentarse en el manejo en el Excel, porque eso ayuda, digamos, a formular y ejecutar el ejercicio mucho más rápido. Muy bien. Luego uno revisa la segunda parte y esta segunda parte es muy interesante porque estructura unos componentes de combinación de tasas trascendentales. Son componentes complejos, ¿cierto? Porque me está combinando, por un lado, una tasa semestral y por el otro me está determinando
el comportamiento de la inflación y por el otro me está retomando el impacto que tiene un impuesto, como es, por ejemplo, la retención en la fuente. Sobre todo, el aspecto de análisis está asociado a cómo se retoman impuestos a propósito de una inversión, es decir, de unos rendimientos financieros. Entonces, claro, el ejercicio ya obliga, digamos, a que no estamos desarrollando una tarea, sino que estamos ejecutando, ¿cierto? Un proceso mucho más asociado a un proyecto, ¿cierto? A una manera de identificar cuáles son los elementos que redundan en el beneficio o en el detrimento de una inversión a propósito de la posibilidad de combinar dos, tres, cuatro, las variables que necesitemos para el desarrollo del ejercicio. Entonces, miren que uno allí tiene que ubicarse desde un contexto en el cual mira las cosas alejado, digamos, del impacto que ve en primera instancia de las variables. Entonces, uno qué hace allí, uno dice, venga, pues empecemos a sacar las variables. Estoy hablando del 6%, es una tasa nominal, ¿cierto? Y entonces digo, allí hay una variable que está asociada a la rentabilidad del CDT. Esta es la rentabilidad. Les digo, listo, este elemento no lo puedo dejar de lado porque además es el elemento que estoy analizando, ¿no? O sea, la rentabilidad es el elemento de análisis, es el elemento, ¿cierto? Eso es lo que me está mostrando el ejercicio. Entonces luego vengo y estructuro, vengo y defino esa rentabilidad del 6% año semestre vencido, entonces, ¿a qué equivale? Les digo, pero es del 6% año semestre vencido, sí, pero pues la tasa que yo utilizo para comparar, para tomar decisiones, pues no es la tasa semestral, y mucho menos nominal, ¿cierto? Nominal capitalizable semestre, así se ha vencido. No, yo necesito una tasa efectiva anual. Entonces usted tiene que decir, listo, si necesitamos una tasa efectiva anual, pues entonces vamos a hacer la tarea, vamos a hacer la equivalencia. Y para hacer la equivalencia ustedes tienen dos maneras. Una primera, que básicamente es busquen la tasa periódica semestral vencida, o sea, dividan por el número de veces que se repite el periodo en un año, o sea, tome el 6% y divídalo entre 12 sextos, porque ¿cuántos semestres tiene un año? Pues un año tiene 2 semestres y 12 sextos lo que muestra es que estás hablando de 2 semestres. Entonces usted dice, ok, cuando ocurre esto, la tasa de la que estoy haciendo referencia es del 3% periódica semestral vencida. Pero periódica semestral vencida, digamos que no te sirve porque necesitas es comparar, tomar decisiones. Y entonces en ese sentido tú lo que necesitas es una tasa efectiva anual. Y si necesitas la tasa efectiva anual, pues lo que tienes que hacer es aplicar, ¿cierto? La fórmula 1 más 3% elevado a la, quiero llegar a 12 meses, estoy partiendo de 6 meses menos 1. Digo, ok, entonces de lo que yo estoy hablando acá, realmente, de lo que estoy hablando acá es del 6,09% efectivo anual. Esa es la tasa que me va a demandar, a reportar cómo es que se está comportando el ejercicio. Entonces, listo, ya lo hice con fórmula. Con fórmula es así. Pero también lo puedo hacer con función en Excel. Y si uso la función en Excel, pues para esta que es una tasa efectiva anual, entonces usted utiliza int punto efectivo. Claro, cuando utiliza la función, pues usted básicamente, tenemos aquí el porcentaje y los dos decimales, pues usted básicamente lo que hace es fx, señala su categoría financiera y en orden alfabético, ¿cierto? Busca int punto efectivo para hacer la equivalencia. Pues listo, usted viene y busca en orden alfabético int punto efectivo. Escribe cuál es la tasa nominal. Está partiendo del 6% año semestre vencido. Dice cuántos periodos tiene el año. Pues un año tiene 2 semestres y le da aceptar. Y automáticamente encuentro la respuesta que calculé, ¿cierto? Partiendo del análisis inicial.
Pues listo, allí les quedan las dos maneras, la manera manual que llamo yo y la manera didáctica en la cual interactuamos todos para su resolución. Entonces ya tengo lista esa, tengo la rentabilidad. Pero ¿por qué hallar la rentabilidad? ¿Cuál es el objeto de hallar la rentabilidad? Pues que el ejercicio le está diciendo que el CDT le genera esa rentabilidad, pero también en el mercado hay una inflación y esa inflación es del 4,1%. Voy a ponerla por aquí, dice pilas. Hay una inflación que está asociada al 4,1%, ¿cierto? Esa es la inflación. Y en ese orden de ideas, también le dice pilas, hay una retención del 7% sobre los rendimientos financieros. Entonces dice, bueno, tengo que reconocer que por aquí al ladito está el Estado, que ese Estado retoma la retefuente y que para este ejercicio dice que esa retención es del 7%. Ok. Entonces pilas, porque el Estado está ejecutando unos procesos y sobre esos procesos se está demandando una porción del pastel. Está diciendo, ojo, si el pastel es del 609, a mí me entrega el 7% como impuesto de retefuente para que nosotros como Estado podamos funcionar, ¿cierto? Entonces, este es un componente que a nivel nacional oscila, la verdad es que al 4%, y entonces uno dice, pilas, si el Estado se queda con el 7% de la inversión, entonces el sujeto, le voy a escribir aquí, se quedaría con uno menos tasa de impuestos. Para este componente, ¿cierto? Entonces ya estamos diciendo pilas, el sujeto tiene un papel preponderante. ¿Por qué? Porque si el sujeto va y arma, pues, digamos, cualquier estructura, pues va a terminar perdiendo plata. En cambio, si dice, venga, a la unidad le quito el 7%, ¿cuánto queda disponible? Miren que ahí lo estoy haciendo formuladito, ¿no? Digo, bueno, pues si el Estado se queda con el 7% por la retefuente, el sujeto después de, digamos, descontar el impuesto de renta, se queda con el 93%. Ese es un dato muy importante, porque el 93% quiere decir que hay, digamos, un comportamiento efímero en el manejo, pero que puede tener, digamos, una perseverancia. Entonces, claro, yo lo único que tendría que hacer en el marco de esto que me está diciendo el ejercicio es listo para que me dé el 93%, pues eso lo meto entre paréntesis. Y además de eso, veo y me interrogo, digo, venga, pero ¿esto sobre qué aplica? Y la respuesta es, esto aplica, ¿cierto? Sobre el costo promedio ponderado financiero, entiéndase esos rendimientos que estamos analizando allí. O sea que tomaría el 6,09, ¿cierto? Y lo multiplicaría por uno menos la tasa de impuestos. Entonces, claro, la tasa de impuestos en este caso es del 7%, o sea que tomaría el 6,13 por uno menos el 13%, me daría el, voy a darle unos decimales para que me quede más fácil leerlo, 5,66%. Entonces miren que aquí ya estoy hablando de dos componentes diferentes. Por un lado, tengo el Estado, allí está, digamos, dentro de sus competencias. Y por el otro, tengo el sujeto. Ya los tengo ambos. Entonces ahí ya no es sino interactuar con ellos. Muy bien. A ver, veo allí
tenemos que quitarle el fondo para que me deje ver el ejercicio. Muy bien. Entonces yo ya sé que la tasa quitándole el impuesto es del 5,66%. Pero ojo, la cosa no muere ahí, porque me está diciendo además que hay una inflación del 4,10%. Pues si hay una inflación del 4,10%, yo de entrada tengo que reconocer las otras dos variables en algún sentido. Entonces digo, venga, ¿cuáles serían las otras variables? Entonces digo, pues por un lado estaría la inflación y por el otro lado la tasa real interna y por el otro lado la tasa efectiva. Entonces digo, la inflación ya la tengo. La tasa efectiva, la tasa efectiva también la tengo, ¿cierto? O sea, y entonces lo que ustedes están analizando es si hay una TRI. Entonces usted dice, venga, pues inflación, 4,10% ya la tengo. La tasa efectiva, pues en este momento la tasa efectiva sería el 5,66% después del despegue. Y por lo tanto ya puedo hallar la TRI. Voy a ponerla de abajo para arriba. Les digo, la TRI sería 1 más 5,66 por 1 más 4,10 menos 1. Y entonces, al hacer el ejercicio, me da una variable de 1,50%. Ese es el análisis que me permite hacer el ejercicio. Dice, pilas, tiene dificultades económicas y va a tener grandes problemas si no se elimina esa conceptualización errada que no le permite dar respuesta a los interrogantes propios que han ido desarrollando en el curso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora a retomar entonces, porque aquí ya hicimos el ejercicio, ¿cierto? Aquí ya dijimos, bueno, pues el banco le reconoce el 6%, la inflación es el 4,1, y realiza una retención del 7 sobre el rendimiento de sus financieros. ¿Cuál es la tasa neta que obtiene el cliente del CDT? Respuesta, la tasa neta es del 1,50%. Y ahí ya tenemos una primera parte. Denme solo un segundito. Bueno, muy bien, continuemos. Entonces miren que los dos primeros puntos, digamos que nos muestran ya unas tendencias y nos van teniendo una secuencia, ¿no? Porque la primera parte, entonces vine e introduje el concepto de
tasa real interna. Entonces ahí ya quedó el ejercicio. Luego vengo y en el marco de este proceso combino algunas tasas. Es decir, como empiezo a mostrar cuál es esa variación. Y luego, entonces establezco eh, cuál es el nuevo componente en el siguiente ejercicio. Vamos a pensar en esos ejercicios a ver qué es lo que nos está demandando adicional. Entonces, adicionalmente, miren lo que nos plantea el ejercicio. El ejercicio dice, ¿qué opción es más favorable para invertir 25 millones de pesos que usted tiene disponibles en este momento? Dice, ok, el monto sobre el cual yo estoy ejecutando el proceso, ¿cierto? Son 25 millones. Y empiezo a ubicar el proceso bajo una realidad, ¿cierto? Digo, listo, ese monto es de 25 millones de pesos. Listo, ya lo tengo listo. Luego me dice, si bien hay una disponibilidad, pues usted necesita invertirlos en un título de tesorería que le ofrece el 8,64%. Pues allí le está diciendo, ok, si usted necesita plata, yo se la presto, pero a una tasa. Y la tasa que me muestra es del 8,64%. Ya tengo el ejercicio determinando este 8,64% y tengo que determinar que es una tasa nominal anual capitalizable mensualmente. Ese, digamos, es un componente que valoramos en la primera parte del curso. Y me está diciendo que hay una inflación del 6,8% y una retención del 7%. Entonces, este ejercicio retoma componentes del ejercicio anterior, pero lo compara con otra posibilidad. Entonces me dice pilas, o sea, usted tiene la tasa nominal anual capitalizable mensualmente. Eso quiere decir que usted podría llevarlo a efectivo anual de 1 y lo único que tendría que hacer es utilizar la función int.efectivo. O sea, viene acá int.efectivo. Señala la tasa nominal, dice un año tiene 12 meses. Entonces usted diría, pues esto quiere decir que el porcentaje efectivo anual es del 8,99%, luego que vengo y aplico la equivalencia de la tasa con int.efectivo. Muy bien. Pero miren que el ejercicio no muere ahí. El ejercicio sigue y dice, ojo, establezcame pues esa tasa, ¿cierto? Pero establezcala cuando reconozca pues una retención en la fuente del 7%. Entonces usted aquí incluye la red de fuente y básicamente lo que usted hace es tomar esa tasa efectiva y multiplicarlo por uno menos y ubica, ¿cierto? El 7% que es la tasa de retención en la fuente del impuesto. Y me da el 8,36% efectivo anual. Bueno, ya digamos combiné la red de fuente, pero mire que hay una más. Me está diciendo que la inflación es del 6,8%. Entonces, pilas, tengan en cuenta la inflación. La incluyo en el ejercicio. Y ya teniendo la red de fuente y la inflación, ¿cierto? Miren que aquí, con cargo a la red de fuente, pues ya tengo la posibilidad de establecer cuál es esa tasa neta, porque ya si tengo la inflación, entonces puedo hallar la tasa real, ¿cierto? Y eso me permitiría identificar
pues cómo se está comportando, ¿cierto? Cómo comporta el ejercicio. Pues claro, aquí vendría, y ya venga, pues la tasa real, ¿a cuánto aplica entonces? Si yo sé que lo que renta es del 8,99, perdón, lo que renta, ¿cierto? Está asociado al 8,36%, porque ahí ya le quité el 7% de la inflación, dividido uno más, y sé que la inflación está al orden del 6,8%. Uno más 6,8% menos uno. Le digo, la tasa real interna es del 1,46%. Entonces, miren que ya tengo la primera parte del ejercicio. Esta parte del ejercicio lo que hace es reconocer esa inversión, pero en unos componentes muy puntuales, aplicando una combinación de tasas en retención de la fuente y en inflación. Ahora bien, hay otro ejercicio con el cual ustedes comparan y es invertir en un bono con Estados Unidos que les ofrece una tasa del 5,01%. Entonces, efectivamente usted lo aplica, ¿cierto? Entonces, bono Estados Unidos. Y este me está diciendo que es, ya, este me está diciendo que es, este bono que tenemos aquí en los Estados Unidos, me lo está generando al 5,01% nominal y anual capitalizable semestralmente. Les digo aquí tasa 5,01% nominal anual capitalizable semestralmente. Y me dice que tiene una expectativa de apreciación del peso del 3%. O sea, la D es negativa en el 3%, porque me está hablando de una apreciación. Pues listo, ya tengo las dos variables. Entonces tengo que comparar cuál es el resultado al tener un bono de Estados Unidos con el 5,01 nominal anual capitalizable semestralmente, si tengo una depreciación del menos 3%, o sea, una apreciación. Entonces usted aquí viene y lo que hace es ejecutar el ejercicio, ¿cierto? Usted dice, bueno, nominal anual capitalizable mensualmente no me sirve, la necesito efectivo anual. Dice, la necesito efectivo anual. Entonces lo que hace es insertar la función int.efectivo. Dice, ok, la tasa nominal, 5,01. Número de periodos al año. Es capitalizable semestralmente, 2 periodos. 2 semestres tiene un año. Dice, pues la tasa es del 5,07%. Ya tengo que la tasa efectiva anual es del 5,07% y me está diciendo que hay una apreciación del 3%. Pues veamos qué pasa con la apreciación del 3%. Calculemos entonces la tasa real externa. Tasa real externa va a ser igual a 1 más la tasa efectiva por 1 más la depreciación menos 1. Y ya la puedo hallar, porque esas variables son las que están allí de primeras. Entonces diría, la tasa real externa sería 1 más, en este caso, el 5,07 por 1 más el 3% menos 1. Entonces miren que esta me daría un 1,92%. Entonces si comparo Colombia, 1,46 con Estados Unidos, 1,92, la mejor opción para pedir un préstamo sería Colombia, para invertir sería Estados Unidos, porque Estados Unidos está ofreciendo una tasa mejor, una tasa mayor. Muy bien, ¿vamos todos hasta allí? Sí, señor. Jóvenes.
Sí, señor. Noten ustedes que acá, en esta estructura, se me está pegando un poco el computador. Tal vez puede ser la internet. Pero bueno, entonces allí va retomando, me va mostrando que va retomando. Entonces por eso voy tranquilo. Si bien está allí un poquitico congestionada, me ha ido permitiendo ir abordando los ejercicios sin dificultad. Muy bien. Entonces, lo que voy a tener en cuenta acá para continuar en el desarrollo, entonces ya sería el punto número 4. El punto número 4 es un punto muy interesante porque digamos que tiene como 3 ejercicios en línea. Pero no solo porque represente el ABC, sino porque las implicaciones que tiene el desarrollo de ese ejercicio pues son amplias, ¿cierto? En el proceso. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio juicioso que nos permita identificar los componentes de análisis. Entonces miren que el ejercicio dice determinar cuál alternativa de crédito es más favorable. Y hay 2 alternativas ahí. Una en moneda nacional y otra en moneda extranjera. Entonces vamos a resolver ese primero que nos está planteando el ejercicio. Le dice, si yo lo estoy haciendo así, pues veamos cómo se resolvería. Estoy sacando uno de allí. Listo, ahí ya lo saqué. Usted me está diciendo pilas, tome la ETF efectiva anual más 6 puntos con una apreciación del 5,6%. Pero no me copió todo el ejercicio, porque la prime más el 6 me la dejó de lado. Ah, no, lo que pasa es que como copié las 2 alternativas, una me tapa la otra. Entonces hay que dejarlos separaditos. Bien, ahí ya lo organizamos. Tienen que estar separaditos para poder resolverlo con la misma estructura, con los mismos mecanismos. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que lo que hacemos hasta acá es hacer una diferenciación en términos, digamos, de cuáles son las mejores posibilidades encaminados en uno u otro proceso. Allí el elemento central estará ubicado en identificar la equivalencia de las tasas para estructurar el componente de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? La ETF efectiva anual. Ah, bueno, pues si yo estoy hablando de una DTF efectiva anual, estoy hablando de, estoy hablando de una tasa del 8,83%. Eso es de lo que estoy hablando. Porque cuando se habla de la ETF-EA, pues entonces la DTF estaría asociada al 8,83%. ¿Y cómo encuentro este valor? Por internet usted solicita el dato y automáticamente se lo entregan derecho. El 8,83 está expresado efectivo anual. Después lo dejo tal cual. A propósito de si ustedes quieren, digamos allí, retomarlo además para estudiar, entonces pues ahí queda resuelto. Entonces usted dice, venga, tengo el 8,83 efectivo anual, pero yo necesito la tasa trimestral anticipada para poder validar si el ejercicio responde a los criterios de análisis o en definitiva, pues le doy paso a la tasa externa para que genere
su realimentación en el marco del impacto que tiene esa combinación de tasas. Entonces, listo, si lo estoy haciendo en moneda nacional, la ETF es del 8.83 porque voy a asumir que esa tasa es efectiva anual y además de eso, tiene un spread del 6%. Ah, ok. Entonces ya sé que como primera premisa voy a ubicar, listo, ahí ya lo deben de estar visualizando. Entonces, podemos ubicar que como primera premisa la tasa está efectiva anual. Entonces, tendría que llevarla a año trimestre anticipado para que el ejercicio me permitiera ejecutarlo. O sea, iría a periódica trimestral vencida, periódica trimestral anticipada y año trimestral anticipado. Eso es lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Mm, Cuando hacemos equivalencias de tasas. Entonces voy a ejecutarlo acá. Si estoy haciendo el cambio de una tasa efectiva anual a periódica trimestral vencida, aplico la fórmula, o sea, 1 más el 8.83% elevado a la... Ah, no me lo dejó poner, a ver, veo otra vez, elevado a la... Y no, a ver, veo por qué no me lo está dejando hacer. Ya elevado a la... Quiero llegar, ¿cierto? A 3 meses. Estoy partiendo de 12 meses menos 1. Entonces miren que esto me daría una tasa del 2.14%. Luego buscaría la tasa anticipada. Entonces eso ya lo hemos hecho. O sea, tomo la vencida y divido entre 1 más esa tasa vencida. Allí el meollo del asunto estaría de pronto en, digamos, consolidar la equivalencia de las tasas, porque si se presentan diferencias en la equivalencia de las tasas, pues va a implicar un diferencial en los resultados de análisis. Por eso hay que ser muy juicioso con el ejercicio. Y luego para ir de PT a ATA, pues básicamente usted lo que hace es tomar el 2,09 y multiplicarlo por el número de veces que se repite el periodo en trimestres, o sea, 12 tercios o lo que es lo mismo, 4 trimestres. Bien, ya tengo el dato. Pues por un lado, tengo el 8.37 años que me está anticipado. Por el otro lado, tengo un spread que no tiene nombre y por lo tanto puedo tomar la ETF y combinarla con el spread que me daría 8.37 más 6 puntos. A ver, veo por qué no me dejo hacerlo. Voy a volverlo a hacer. Muy bien, entonces acá estoy haciéndolo en moneda nacional, con el spread, o sea que ya puedo tomar el 8.37 y combinarlo con el spread de 6 puntos. Ya me da el 14.37 y ya asumo que está en año trimestre anticipado. Ya teniendo la tasa aquí, ¿cierto? Miren toda la vuelta que di, ya puedo establecer, empezar a pensar cuál es la alternativa de crédito más favorable. Pues claro, si yo lo que necesito es hallar la alternativa de crédito más favorable, entonces retomo el ejercicio y ubico el diferencial. Entonces, en ese sentido, lo que hago es que digo acá 8.37 más 6%. Claro, si lo miro sobre el 6%, entonces tendría que validar cómo se está comportando, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento que ofrece de mercado? Y esto me ayudaría a definir, ¿cierto?
Entonces la ETF más el spread, en este caso año de trimestre anticipado, que tendría que, para tomar las decisiones o para combinarla o para sencillamente compararla, llevarla nuevamente a efectivo anual, o sea, periodo trimestre anticipado, periodo trimestre vencido y efectivo anual. Es claro, ese es un ejercicio que le permite a uno estudiar a propósito del desarrollo del ejercicio. Entonces digo, venga, pues ya está año de trimestre anticipado, sencillo, me devuelvo. Para ir de ATA a PTA dividido entre el número de veces que se repite el periodo en un año, o sea, 1437, ¿cierto? 1437 dividido. em, ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4 trimestres, o 12 tercios, que es lo mismo. Digo, ok, la tasa periódica trimestral anticipada es del 3,59. Luego busco la vencida, o sea, 3,59 dividido 1 menos 3,59. Esto me da el 3,73. Y para terminar, pues hallo la efectiva anual. Y este sería elevado si estoy hablando de trimestre elevado a la 12 tercios. Menos 1. Miren cómo me va dando. Al hacer la equivalencia, ahí veo que, ¿por qué no me está dejando? Tan raro, no me lo quiere dejar. Está utilizando otras como si me hubiera cambiado la nomenclatura del teclado. Bueno, ahí veo. 1 más 3,73 y elevado a la 12 tercios menos 1. Listo. Entonces ya tengo que la moneda nacional me impacta en el 15,76%, ¿cierto? Y ese ya es un primer resultado que voy a comparar con las tasas las tasas externas, la Prime, la Libor, las tasas que resulten en ejercicio. Entonces, listo, ya tengo ese componente, entonces hago lo propio con la Prime. Voy a hacerlo aquí al ladito. Entonces vuelve y juega, pues retomo las variables, me dice que la Prime más 6 puntos. Entonces, listo, si hablo de la Prime, si hablo de la Prime, entonces, si uno se mete por internet y valora cuál es la Prime, dice, ah, ok, está en el 9,25%. Esa es la Prime. Pero también me está diciendo que pues tiene una apreciación del 5,6%. Entonces, digamos, ahí hay una carta importante. En este orden de ideas,
digamos que lo que uno hace es estructurar la información para poder calcular la variable faltante, ¿cierto? Esa es la manera que uno podría encontrar para resolver. Entonces, miren que acá dice, elabore los ejercicios generando la referencia a normas APA del origen de los datos, elabore una propuesta escrita de estrategia financiera que optimiza créditos e inversiones en contextos económicos variables. Esa es la tarea, ¿cierto? Pero inicialmente solamente me está diciendo la prime y esa prime también tiene unos spread. Voy a ponerlos acá. Pues claro, ya puedo hacer el ejercicio porque miren que esta prime que estamos trabajando acá, ¿cierto? Es una tasa año semestre vencido. El ejercicio además del profe, si no está, pues básicamente lo que hace es retomar lo que hizo los demás integrantes del equipo, es decir, estudiar de esta manera que se estructuran los ejercicios. Ya sabemos que esta es año semestre vencido y que esta no tiene nombre, entonces por lo tanto sí se puede, porque cuando no tiene nombre, se asume que hay una estructura de tiempo que nos cobija para que no se presenten dificultades. Muy bien, ya tengo el componente, entonces lo combino. Digo, bueno, pues si el tema es ese, entonces diría que es la prime más la, que sería el 9,25 más la tasa, que sería el 9,25 más el 6%. Este termina siendo una tasa externa del 15,25%, ¿cierto? Pero hasta aquí es una tasa de año semestre vencido. O sea, no me permite tomar decisiones. Me permite solucionar el ejercicio, pero no me permite tomar decisiones. Entonces, para ir a la efectiva anual, pues podría utilizar la misma función en Excel. INT. Entonces, en este sentido, es que se me está pegando un poco. Puedo volverlo a retomar. INT punto efectivo, 15,25 años semestre, o sea que hay 2 semestres en un año, y esto nos estaría dando el 15,83% efectivo anual. Entonces, miren que la variación es muy interesante, ¿no? Porque, pues, digamos que técnicamente todo responde a la cultura. Y entonces la cultura nos muestra allí hasta qué punto es uno u otro elemento el que toma la decisión. Entonces, bueno, si estoy hablando de la ETF, yo ya sé que me genera el 15,76% con su respectivo express. O si está hablando de la Prime, estoy hablando del 15,25, solamente que también con su lonchera, ¿cierto? Yo le llamaría la lonchera con su mm, eh, pequeña diferencia, ¿cierto? De 76 a 83, hay una diferencia muy pequeña. Em, pero allí nos falta un pequeño componente, ¿cierto? Porque uno diría, venga, es el 1583 versus el 1576, pero la cosa no muere ahí, porque por eso estamos hablando de una apreciación, o sea, una D negativa del 5,6%. Y podría aplicar la tasa real externa. 1 más 15,25, 1 más 18,03, perdón.
por uno más, menos 5,06 menos uno. Bueno, muy bien. Allí noten ustedes que me está dando como si fuera un porcentaje por encima del 600%. ¿Por qué? Porque el menos 5,6 no le puse el porcentaje. Pues claro, ahora sí ya se acomoda. Y lo que me está diciendo es que si la depreciación es del 5,60, pues la tasa real externa es del 9,34. Esa es la manera como se combinan esas tasas, ¿cierto? Esa es la manera como se combinan esas tasas. Muy bien. Denme solo un segundito. Bueno, muy bien. Aquí entonces, pues hicimos el primero, ¿cierto? Y entonces uno que iría hasta allí. Pues cuando estoy viendo la ETF efectiva anual más 6 spread versus la Prime más 6 spread, con una apreciación del 5,6%, el proceso lo ejecuto validando el comportamiento. Ay, pero miren una cosa aquí que estoy mirando. Es de TFEA más 6EA. Ah, miren que los spreads sí tienen nombre. Tienen un nombre de EA. Entonces cambia un poco porque no lo había leído bien. Miren acá. DTFEA más 6EA. Entonces yo digo aquí DTFEA más 6 no tenía EA. Entonces hay que hay que incluir el que estamos hablando de EA. ¿Y qué quiere decir esto? Pues si esto quedó bien hecho, pues lo bello de Excel es que usted copia y pega, ¿cierto? Usted dice, de la EA del 6% me da el 5,78 ATA, ¿cierto? Me daría el 5. Claro, al hacer la copia y el pegue, pues de una vez me queda que la efectiva anual del 8,83 es equivalente al 8,37 ATA. Igual aquí el 6% de A es equivalente al 5,78. Y entonces ya no lo combino con el 6, sino que lo combino con el 5,78 porque la tasa estaba efectiva anual. Es el único cambio, ¿cierto? Cuando la tasa esté combinada, pues me toca hacer el ejercicio para poderlos combinar, ¿cierto? Bien, entonces ya ese sería el ejercicio de cambio, o sea, me daría el 15,50% efectivo anual versus una tasa real externa del 9,34% porque hay una apreciación del peso del 5,60%. Miren el efecto de la depreciación, porque si yo no tuviera depreciación voy a poner cero. Sería el 15,83, o sea, ya estaría muy cercano a la ETF más el spread. Pero como si hay, digamos en este caso, una apreciación, el diferencial es gigantesco, porque yo estoy llegando es el 9,34% y por lo tanto tengo mucho más tiempo para estar ejecutando el proceso, ¿sí? Bueno, esa sería la manera como se compara. Bueno, denme solo un segundito.
Bueno, muy bien. Miren que ya cuando uno mira el punto número 5, pues están los mismos términos. Punto número 6 es diferente. El punto número 6 ya me está hablando de una factura. Entonces ya me está hablando de factoring. Entonces, si estoy hablando de factoring, estoy hablando de esa compra-venta de facturas, ¿cierto? Que es muy diferente, ¿cierto? Compra-venta de facturas. Hay que decir allí, hay que decir allí que la compra-venta de facturas es un negocio muy rentable, pero exige que se compare el elemento de análisis. Claro, entonces, hablar de factoring implica hablar de un contrato, ¿cierto? Es un contrato financiero donde una empresa, digamos, toma una serie de facturas y las vende con el objeto de tener liquidez inmediata. Digamos que allí el efecto de retorno de la inversión está asociado a ese valor que generalmente se cobra como porcentaje de valor de la factura para, digamos, hacer el pago efectivo de manera anticipada. Pues estas son prácticas que ayudan al sistema empresarial a mejorar su flujo de caja de corto plazo y digamos que lo que ayuda es a gestionar el cobro de esas facturas que a veces se quedan inmovilizadas. Muy bien, entonces digamos que allí em, el elemento está centrado en cómo es que se hace para, digamos, determinar el impacto en ese proceso financiero. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo primero es entender que el factoring está muy, muy asociado a lo que trabajamos en la primera parte del curso, asociado a la equivalencia de las tasas. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando hablo de la factura está asociada a un monto. Les digo, bueno, venga, aquí estoy hablando de la factura. Y pues esta es una factura de 11.328.500 pesos, ¿cierto? Entonces empiezo a ubicar las variables que determinan el comportamiento de ese componente de análisis que me está pidiendo que haga el ejercicio. Les digo, aquí hay una factura de 11.328.000. Y esta factura vence, voy a ponerle aquí, en 32 días. Listo, vence en 32 días. Entonces miren que el ejercicio, una factura se vence en 32 días y nos han ofrecido que si la pagamos hoy, nos darán una tasa efectiva anual del 36%. Ah, hay una tasa del 36% y es efectivo anual. Y empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es el valor de descuento? Si la factura vale 11.328.500. Pues empieza, voy a poner las preguntas aquí al lado. Valor de descuento. La otra pregunta que me hace es que ¿cuál es la tasa de descuento? Ya no solo el valor, sino la tasa. Luego dice cuál es la tasa de rentabilidad. Miren todo lo que preguntan, ¿no?
efectiva del periodo y qué tendríamos si aceptamos la propuesta. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer allí y cómo se interpreta y cómo se analiza? Cuando estoy hablando de factoring, entonces ya estamos diciendo que estamos hablando de un contrato, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, lo primero que tengo que reconocer es que ese contrato se firma por 32 días. Aun cuando esté hablando de una tasa efectiva anual del 36%, ¿cierto? El contrato es por 32 días. O sea que si la factura vence en 32 días, la tasa efectiva anual no es la que necesito. Necesito la tasa para 32 días. Y cuando usted está hablando de que le paguen anticipado 32 días, porque usted hace esto por liquidez, entonces esto quiere decir que es una tasa de 32 días anticipada, porque esa es la tasa que, digamos, me están cobrando por el solo hecho de que me paguen 32 días antes. Y lo que yo hago es multiplicar esa tasa por el monto y saber cuánto debo de pagar. O sea que es una tasa periódica para esos 32 días. Y es anticipada. Ah, ok, miren todos esos elementos que ya empezamos a dilucidar en el marco de ese planteamiento. Ah, ok, es una tasa periódica para 32 días anticipada. Entonces, ¿cómo hago yo para saber, cómo haría yo para saber a cuánto equivale ese valor? Pues sencillo, si usted tiene la tasa efectiva anual, por equivalencia de tasas, usted puede buscar la tasa para 32 días, pues en primera instancia no sería la anticipada, sino que le va a quitar el nombre y lo que quiere decir es que es vencida. Voy a ponerle ahí vencida. Y luego por equivalencia de tasas puedo hallar la anticipada, aplicando IPB. IPA, perdón. Entonces, ¿eso qué implica? Equivalencia de tasas, 1 más el 36% elevado a la. Quiero llegar a 36 días, estoy partiendo de 365 días menos 1. La tasa vencida para 34 días sería del 3,08%. La tasa anticipada, pues aplicaría IPA, o sea, IPB dividido 1 más IPB, me haría una tasa del 2,99%. Pues, ¿qué hay que entender allí? Si yo soy el que necesito el dinero, yo soy el dueño de la factura, pues para mí es un costo. Pero si yo soy el que está pagando la factura, para mí es rentabilidad. ¿Por qué para mí es un costo si soy el dueño de la factura? Porque yo voy a dejar de percibir un monto, en este caso 2,99%, por recibir anticipadamente 32 días la plata de la factura. Ah, ok. O sea que si yo estoy reconociendo un 2,99% de tasa periódica para 32 días anticipado, ese es el valor que pago porque me paguen con anticipado, por recibir el dinero anticipado. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que básicamente, ¿cierto? Si quiero calcular el valor de descuento, voy a separar las tasas para que me permitan movilizarlas. Entonces uno diría, sencillo, el 2,99% periódica para 32 días anticipada es una tasa de descuento.
porque esa es la tasa que me cobran por pagarme 32 días antes el valor de esa factura. Entonces, claro, si esa es la tasa de descuento, yo con la tasa de descuento y el valor de la factura puedo hallar el valor de descuento. Lo único que haría es decir, pues si la factura es de 11.328.500 y me cobran una tasa de descuento del 2,99%, entonces básicamente el valor de descuento sería de 338.405 pesos redondeado. Listo. Pues si ese es el valor de descuento porque logro reconocer la tasa anticipada de los 32 días, pues ya puedes saber cuál es el valor, ¿cierto? Bueno, este valor de descuento ya lo encontré, que era la primera pregunta. Yo lo pongo ahí en rojito. Pero si ya tengo el valor de descuento y en últimas ya tengo la tasa de descuento, miren que ahí está. Solamente que lo estoy dejando expresado para que se vea que de una vez vamos desarrollando el ejercicio. Ya podría hallar, además, ¿cierto? Ya podría hallar el valor que recibe. Lo único que tendría que hacer es tomar el valor de la factura, restarle el valor de descuento, digo, al valor que recibe es 10.990.095 pesos. Listo, ya tengo la tasa de descuento, cuál es el valor de descuento, cuál es el valor que recibe. O sea, aceptar la tasa de descuento, sacrifico los 338.405 pesos y recibo 10.990.095 pesos. Pero miren que el ejercicio me está pidiendo además que establezca la tasa de rentabilidad. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad? Y entonces esa tasa de rentabilidad siempre estará asociada a cómo comporta el ejercicio la estructura de ejecución. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿qué quiere decir? Pues si la tasa de descuento es del 2,99%, por equivalencia de tasas, yo logro establecer cuál es la tasa de rentabilidad, porque siempre será la vencida. Entonces, eso me daría la tasa de rentabilidad. Tasa de rentabilidad. Voy a ponerlo aquí. Pues mírenlo allí, la manera como lo solucionamos. Si la factura es de 11.328.500, pues entonces vence en 32 días. Si la tasa es del 36% efectivo anual, con esa tasa efectiva anual puedo hallar la tasa de rentabilidad, que no es más que la tasa vencida para los 32 días del 3,08%. Y si tengo la tasa de rentabilidad, pues puedo hallar la tasa de descuento porque por equivalencia de tasas, la tasa vencida la puedo llevar anticipada del mismo periodo. Y cuando tengo esa tasa de descuento y tengo ese valor de descuento porque multiplico el valor de la factura por la tasa de descuento, entonces puedo saber cuánto es lo que realmente se percibe por la factura, sacrificando esos 338.405 pesos de hoy, hoy para recibir el dinero de manera anticipada, ¿sí? Entonces, esa es la manera como se estructuran los descuentos. Bien, entonces, allí veamos el que sigue, descuento, solo que cambia el número de días, descuento, descuento, descuento. Entonces, bueno, allí ya resolví un ejercicio de cada uno de los ejercicios. La próxima semana tendremos las IPAs. Y pues como tenemos las IPAs, básicamente hacemos otro avance en el proceso. Y entonces ustedes lo que tienen es, digamos, la posibilidad de ir de una vez realimentando el proceso de formación. Entonces, muy bien, vamos a establecer, digamos, un cierre por hoy de tal manera que en la próxima sesión, entiéndase, entre 8 días que trabajamos en CIPAS, seguimos avanzando en el proceso em, y podemos consolidar, digamos, los datos finales de esta actividad número 4. Tuve que cerrar la cámara porque se me estaba como pegando en ocasiones
la grabación y pues cuando uno cierra la cámara, pues como que fluye un poco más el internet. Entonces no sé si hay dudas, inquietudes, necesidad de aclaración y si no nos veríamos la próxima semana, Cristian y Sharon. ¿Qué dicen ustedes? No, profe, buenas noches. Pues si surgen dudas, veré la grabación más adelante. ¿Me escuchan, Sí, profe, la verdad jóvenes? me quedó duda. ¿Me están escuchando? Sí, yo sí. Ah, bueno, entonces era que yo tenía muy bajito el volumen. Entonces, jóvenes, ¿necesitan alguna otra claridad o nos vemos dentro de 8 días? A mí me quedó todo claro, profe. Gracias, muy amable. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan buena semana, jóvenes. Igualmente. Bien, profe, hasta luego que se ven.